Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho cotilleo jugoso sobre nuestros famosos favoritos. Y hablando de cotilleo jugoso, agárrense que hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, nuestro Can, el turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, de ese pelazo. Hoy vamos a desentrañar algunos rumores, a analizar declaraciones y, sobre todo, a entender por qué parece que la palabra boda, en relación con Can Yaman, le hace explotar. No me lo estoy inventando, Las revistas del corazón, los programas de televisión, las redes sociales, todo el mundo está hablando de esto. Parece que cada vez que le preguntan a Can sobre planes de boda, su reacción es, digamos, interesante. Y claro, esto ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿Será que Can es alérgico al compromiso? ¿O hay algo más detrás de esta aparente aversión al matrimonio? ¿Será quizás una estrategia calculada para mantener su atractivo de soltero codiciado? Pues eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Vamos a repasar algunas de sus entrevistas más recientes, vamos a analizar su historial amoroso, sin ser demasiado invasivos, claro está, aunque nos daremos nuestras licencias para el chisme. Y vamos a intentar llegar a una conclusión lógica sobre por qué Can Yaman, en este momento, parece que prefiere huir de las bodas como alma que lleva el diablo. Profundizaremos en el contexto cultural, las presiones de la fama y la propia personalidad de Can, tratando de armar un rompecabezas que nos revele la verdad detrás de su evasiva. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta saber más sobre la vida de sus famosos favoritos, si les gusta el chisme bien contado, y con respeto, por supuesto, aunque no le haremos ascos a un buen drama, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Tengo acceso a fuentes, digamos, bien informadas, así que prepárense para exclusivas. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender la reacción de Can Yaman ante la idea del matrimonio, creo que es fundamental echar un vistazo a su pasado amoroso. No vamos a hacer un repaso exhaustivo de todas sus relaciones, eso sería como escribir una novela de 1000 páginas, y quizás algún día lo haga, pero sí vamos a destacar algunas de las más importantes y mediáticas, porque creo que nos dan algunas pistas sobre su visión del amor y del compromiso. Trataremos de desentrañar patrones, de identificar posibles traumas amorosos, todos los tenemos, ¿verdad?, y de entender cómo esas experiencias han moldeado su perspectiva actual. Recordemos, por ejemplo, su relación con Diletta Leotta. ¡Ay, Diletta! Fue un romance que incendió las redes sociales, un torbellino de pasión y de fotos espectaculares en Instagram. Parecía que Can y Diletta eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Se les veía felices, enamorados, y muchos ya apostaban por una boda inminente. De hecho, se habló de anillos de compromiso, un anillo enorme, por cierto, y de planes de futuro juntos. Se filtraron fotos de la pareja buscando casa, de cenas románticas a la luz de las velas, de escapadas paradisíacas, todo apuntaba al sí quiero. La prensa italiana estaba enloquecida. Pero como ya sabemos, la historia no tuvo un final feliz. La relación terminó de forma abrupta y aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, aunque hubo muchas especulaciones, se rumoreó que había demasiada presión mediática, demasiada atención pública sobre la pareja. También se habló de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y en sus expectativas sobre la relación. Diletta, una superestrella de la televisión italiana, acostumbrada a la atención constante, y Can, quizás buscando algo más de privacidad. Algunos incluso sugirieron que Can Yaman no estaba del todo cómodo con la excesiva exposición mediática que implicaba salir con Diletta Leotta, una figura pública muy conocida en Italia. Imagínense. Cada cita, cada paseo, cada cena, inmortalizado por los paparazzi y analizado hasta la saciedad en las revistas del corazón. Era como vivir en un gran hermano constante. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos y dejó una huella en la percepción pública de Can Yaman sobre las relaciones amorosas. Y no solo en la pública, apuesto a que también en la suya propia. ¿Habrá aprendido una lección sobre la fama y el amor? Después de Diletta Leotta, Can Yaman ha sido vinculado con otras mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha alcanzado el mismo nivel de intensidad y de atención mediática.
Se le ha relacionado con compañeras de reparto, con modelos, incluso con alguna que. Otra fan. Ojo con eso, chicas, pero nada confirmado, nada que haya trascendido más allá de simples rumores y especulaciones. Y aquí es donde empieza a surgir el patrón. Parece que Can Yaman es muy celoso de su intimidad y que prefiere mantener sus relaciones sentimentales alejadas del foco público. ¿Será una estrategia consciente para evitar otro Dilettagate? Esto, por supuesto, no significa que no quiera enamorarse o que no crea en el amor. Por favor. Es un hombre guapo, exitoso y con fama de romántico. Simplemente puede que haya aprendido una lección importante de su relación con Diletta Leotta, que la presión mediática puede ser perjudicial para una relación, y que es mejor mantener las cosas en privado. O quizás simplemente esté esperando a la persona adecuada, a esa persona que valga la pena el escrutinio público. Ahora bien, volvamos al tema central de este vídeo, la supuesta aversión de Can Yaman al matrimonio. Para entender esto, tenemos que analizar algunas de sus declaraciones más recientes en entrevistas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. He estado buceando en hemerotecas, rastreando entrevistas antiguas y recientes, analizando su lenguaje corporal, revealing, chicas, y buscando pistas ocultas entre líneas. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre sus planes de boda, Can Yaman respondió con una sonrisa evasiva y dijo algo así como: en este momento estoy enfocado en mi carrera, en mis proyectos profesionales. El amor llegará cuando tenga que llegar. Una respuesta bastante ambigua, ¿verdad? Es como la típica respuesta de Miss Universo cuando le preguntan por la paz mundial. Pero no fue la única vez que Can Yaman ha respondido de esta manera. En otras entrevistas ha utilizado frases similares, dejando claro que el matrimonio no es una prioridad en su vida en este momento. Incluso en alguna ocasión, ha bromeado sobre el tema, diciendo que todavía es muy joven para pensar en esas cosas. Con 34 años. Vamos, Can, que no estás en la flor de la juventud, pero tampoco eres un anciano. ¿Qué estás esperando a los 50? Algunos interpretan estas declaraciones como una señal de que Can Yaman simplemente no está preparado para el compromiso. Puede que todavía esté disfrutando de su soltería, de su libertad, de la posibilidad de viajar y de dedicarse por completo a su carrera. Y eso es perfectamente comprensible, ¿no? La vida de actor es muy exigente, con rodajes que te llevan de un lado a otro del mundo, horarios imposibles y una presión constante. ¿Quién querría atarse a una relación seria en esas condiciones? Otros, sin embargo, creen que hay algo más detrás de estas evasivas respuestas. Algunos sugieren que Can Yaman podría tener miedo al fracaso, miedo a repetir los errores del pasado y a volver a sufrir una decepción amorosa. O tal vez simplemente no ha encontrado a la persona adecuada, a la persona con la que realmente se imagine pasando el resto de su vida. Quizás está buscando algo más profundo, una conexión real, que vaya más allá de la atracción física y la pasión inicial. También hay quienes piensan que Can Yaman podría tener una visión diferente del matrimonio, una visión más moderna y menos tradicional. Tal vez no crea que el matrimonio sea necesario para demostrar amor o para construir una relación sólida y duradera. O tal vez simplemente no le guste la idea de tener que cumplir con las expectativas sociales y con los roles de género tradicionales asociados al matrimonio. A lo mejor es un rebelde sin causa, un espíritu libre que no quiere encasillarse en las convenciones sociales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman no parece estar muy entusiasmado con la idea del matrimonio en este momento. Y eso, por supuesto, no significa que sea infeliz o que no tenga la capacidad de amar. Simplemente significa que tiene sus propias prioridades y sus propias ideas sobre cómo vivir su vida. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo? Ahora vamos a echar un vistazo a la perspectiva de algunos expertos en relaciones y en celebridades. He consultado con psicólogos, terapeutas de pareja y expertos en la industria del entretenimiento para obtener diferentes puntos de vista sobre este tema. ¿Qué opinan ellos sobre la supuesta aversión de Can Yaman al matrimonio? Algunos psicólogos y terapeutas de pareja creen que la reacción de Can Yaman podría ser una forma de protegerse emocionalmente. Después de una ruptura mediática y dolorosa como la que tuvo con Diletta Leotta, es comprensible que Can Yaman quiera ser más cauteloso a la hora de involucrarse en una nueva relación seria. Podría estar experimentando miedo al compromiso, un fenómeno psicológico muy común que afecta a muchas personas, famosas o no.
También señalan que la presión mediática y las expectativas sociales pueden ser muy difíciles de manejar para una persona que está constantemente en el foco público. Puede que Kanyaman sienta que tiene que cumplir con ciertas expectativas sobre cómo debe ser su vida amorosa, y eso puede generar mucha ansiedad y estrés. Imagínense la presión, tener que encontrar a la pareja perfecta, tener una boda de ensueño, formar una familia. Todo bajo la atenta mirada del mundo. Otros expertos en celebridades creen que la aversión de Kanyaman al matrimonio podría ser una estrategia de marketing. Al mantener su vida amorosa en secreto y al evitar hablar sobre planes de boda, Kanyaman está creando un aura de misterio y de intriga que lo hace aún más atractivo para sus fans. Es como un juego de seducción constante. También señalan que el mercado de las celebridades es muy competitivo, y que es importante para los famosos mantener su relevancia y su interés en el público. Al evitar el matrimonio, Kanyaman está manteniendo su imagen de soltero codiciado, lo que puede ser beneficioso para su carrera. Después de todo, ¿a quién le interesa un galán casado? Por supuesto, estas son solo algunas de las posibles interpretaciones de la reacción de Kanyaman ante la idea del matrimonio. La verdad es que solo él sabe cuáles son sus verdaderos sentimientos y sus verdaderas motivaciones. Es un hombre complejo con una vida pública muy expuesta, pero también con una vida privada que trata de proteger a toda costa. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kanyaman es un hombre inteligente, talentoso y carismático, que tiene derecho a vivir su vida como le plazca. Y si eso significa evitar el matrimonio por el momento, pues que así sea. Al final, lo importante es que sea feliz y que haga lo que le haga sentir realizado. Y que nos siga deleitando con su talento y su atractivo. Y hablando de felicidad y de realización, no podemos olvidarnos del lado filantrópico de Kanyaman. Además de ser un actor exitoso y un galán irresistible, Kanyaman también es un hombre comprometido con causas sociales y con ayudar a los demás. Este es un aspecto importante de su personalidad que a menudo se pasa por alto en medio de tanto chisme y especulación. Ha participado en numerosas campañas benéficas, ha donado dinero a organizaciones que luchan contra la pobreza y la enfermedad, y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la igualdad de género y el cambio climático. Recientemente ha estado involucrado en proyectos de ayuda a niños desfavorecidos y ha apoyado iniciativas de protección del medio ambiente. Esto demuestra que Kanyaman es mucho más que una cara bonita. Es un hombre con valores, con principios y con un gran corazón. Y eso, para mí, es lo que lo hace realmente especial. Su compromiso con el mundo es admirable y demuestra que es una persona que se preocupa por los demás. Entonces, ¿cuál es la conclusión final sobre todo esto? ¿Por qué Kanyaman explota cuando le hablan de boda? Pues bien, después de analizar su pasado amoroso, sus declaraciones en entrevistas y la opinión de algunos expertos, creo que podemos llegar a algunas conclusiones tentativas. Pero ojo que esto es solo mi opinión, basada en la información que he recopilado. Ustedes son libres de tener su propia opinión. En primer lugar, creo que la ruptura mediática con Diletta Leotta dejó una huella en Kanyaman y lo hizo más cauteloso a la hora de involucrarse en una nueva relación seria. Puede que tenga miedo a repetir los errores del pasado y a volver a sufrir una decepción amorosa. Es como si llevara una cicatriz invisible que le recuerda constantemente el dolor y la humillación que sintió. En segundo lugar, creo que Kanyaman valora mucho su intimidad y que prefiere mantener sus relaciones sentimentales alejadas del foco público. La presión mediática y las expectativas sociales pueden ser muy difíciles de manejar, y puede que Kanyaman sienta que tiene que protegerse de todo eso. Quizás sueña con una vida normal, lejos de los flashes y las cámaras, donde pueda amar libremente sin ser juzgado. En tercer lugar, creo que Kanyaman podría tener una visión diferente del matrimonio, una visión más moderna y menos tradicional. Tal vez no crea que el matrimonio sea necesario para demostrar amor o para construir una relación sólida y duradera. O quizás simplemente no ha encontrado a la persona que comparta esa visión. Y en cuarto lugar, creo que Kanyaman está enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales, y que el matrimonio no es una prioridad en su vida en este momento. Quiere disfrutar de su soltería, de su libertad y de la posibilidad de dedicarse por completo a su trabajo. Es un momento de crecimiento personal y profesional, y quizás no quiera comprometerlo con una relación seria. Pero en definitiva, creo que la razón principal por la que Kanyaman explota cuando le hablan de boda es porque no quiere que lo presionen ni que le digan cómo debe vivir su vida.
Quiere tomar sus propias decisiones, seguir su propio camino y ser fiel a sí mismo. Y eso, para mí, es lo más importante. Autenticidad ante todo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta aversión de Kanyaman al matrimonio. Espero haberles dado algunas pistas sobre sus posibles motivaciones y sobre su visión del amor y del compromiso. Recuerden que esto es solo una interpretación, y que la verdad solo la conoce él. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por formar parte de esta comunidad de chismosos con criterio. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kanyaman tiene razón en evitar el matrimonio por el momento? ¿O creen que debería darle una oportunidad al amor y arriesgarse a encontrar a la persona adecuada? ¿Lo ven casado en un futuro o creen que seguirá huyendo de las bodas como un coyote? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Quiero saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque les prometo que tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto. Cara guiño.